¿Se dice pista? No, jamás lo había escuchado. Ese pase incómodo entre ellos como si fueran los peores, dupla cómica, el peor Olmedo y Porcel, la versión. Acabamos de escuchar a Javier Milei y con Ivana Sarnosa en la Feria del Libro, en la sala José Hernández. Curiosamente, muy propio de los, digamos, de la cabeza, de la genia cabeza que ocupa la dirección ahí de la Feria del Libro y de sus dueños. En ese mismo espacio se presentó Camila Sosa Villada, que es una escritora trans, con la Negra Bernasi y con Bárbara Di Rocco, que también es una activista trans y personaje de la cultura. En el mismo salón donde elevas a un grupo que obviamente tiene problemas de derecho, acceso a la salud, a la vida, al trabajo, también le das espacio a las personas que buscan destruir todas esas clases de derechos. Raro, como una especie como esto de objetividad como irracional, ¿no? Como si fuera como los objetivos que se escuchen todas las voces. Yo no estoy tan seguro que esté bien de repente nivelar el odio con la militancia. Bueno, no lo sé. ¿Por qué escuchamos este audio? Para hablar sobre un caso, no nos vamos a centrar justamente en lo que dijo solamente en el tema del marxismo cultural, un poco sí, pero sino también en esta última frase de Milei de corte casi xenófobo. Yo no voy a pedir perdón por ser un hombre blanco con pene, rubio. ¿Qué no es rubio? Supo ser rubio de chiquito como fui yo, pero yo no soy rubio. O sea que se está autopercibiendo de un color de pelo que no tiene, para hablar sobre una teoría que se llama la teoría del gran reemplazo, en vistas de una masacre que ocurrió hace poquito en los Estados Unidos, concretada por Peyton Hendron, que era un joven de 18 años, chiquitito, un bebé con cuerpo de rugbyer, que mató a 10 personas en un supermercado de Buffalo en el estado de Nueva York. Antes de cometer el acto, él redactó un manifiesto de 180 páginas donde daba la justificación de su matanza, y sé que, bueno, obviamente este texto se dio a conocer a la Fiscalía, y el hilo conductor de todo este material, de todas estas páginas, tiene que ver con una teoría que se llama la teoría del gran reemplazo, que es una tesis que circula en los foros de derecha o de extrema derecha, y que no se queda ahí, no se queda en un pibe que es un lobo suelto, sino que de repente se empezó a encontrar que tiene un refrén institucional mayor a nivel internacional. O sea, no es un loquito suelto más de Estados Unidos, como no lo son ninguno de los que cometen todos estos actos. El joven supremacista se radicalizó durante la pandemia y en mayo del 2020 comenzó a interactuar en foros dominados por estos discursos de ultraderecha. En uno de esos chats escuchó hablar por primera vez, digamos, en estos grupos, del reemplazo poblacional. Teoría según la cual la población blanca norteamericana corre riesgo de ser sustituida por otras razas. Algo de esta teoría, lo que ellos buscan, digamos, se basa en un dato real, que es verdad que la población, vamos a hablarlo medio brutamente, pero es que blanca, obviamente en Estados Unidos siempre fue menor, pero hace décadas que viene siendo menor que la población latina y que la población afrodescendiente. Ahora, obviamente eso después no se traduce en los escalafones de poder y en las ocupaciones, ¿no?, de los ámbitos no solamente estatales y políticos, sino también en los distintos estamentos de poder, tanto medios, empresas, que vos ves siempre hombres blancos, generalmente heterosexuales, por lo menos a la puerta hacia afuera. Pero de todas maneras, en las bases, la teoría se están eliminando, hay una conspiración para eliminar a la población blanca. Hendron preparó su matanza y asesinó al mayor número de ciudadanos negros en Buffalo, la ciudad con mayor porcentaje de población afroamericana de su estado. Y bueno, y el sábado consumó su plan. O sea, eligió esta ciudad porque en un espacio de gente, esto que lo que hablábamos, entró a un supermercado cualquiera y empezó a disparar gente, y además, para que quede en evidencia, seguramente para consagrarse como un héroe ante sus
compañeros de foros, sus seguidores, lo transmitió por una plataforma, por Twitch. La teoría del gran reemplazo no circula solamente en los ultraderechistas estadounidenses, también sectores ultras de Europa, también existe, que es lo que denuncian, que es una élite globalista que quiere destruir la civilización occidental a través de los flujos migratorios. Esto pasó un montón. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que es Europa hace años viene siendo asediado en algún término con los flujos migratorios productos de la guerra en Medio Oriente, que en general son guerras esponsoradas por los mismos estados, ¿no? Que ellos, digamos, por sus mismos representantes, por los mismos estados. Obviamente siempre se sabe ponerle que Estados Unidos está o detrás de una guerra o la financia, le presta armas, si no es que la invadió, o si no también por esto, la venta de armas a grupos separatistas o a grupos cosas. Siempre hay como una tensión y las grandes potencias, casi como si todo el tiempo viviéramos como una especie de guerra fría, siempre peleando por detrás. La gente, como una noción básica, quiere vivir. ¿Qué es lo que hace? Bueno, huye, escapa, hay campos migratorios y que el terreno tal vez más cercano es así, hacia Europa. Y después también están los flujos migratorios que se han dado desde Centroamérica hacia Estados Unidos. No sé si se acuerdan sobre la polémica de la Gran Caravana, que era este grupo de gente que, una locura, que o sea, iban caminando, o sea, caminaron y cruzaron países enteros, y con la idea de estar en Estados Unidos, y se generó una polémica que lo que la gente quería en el punto de la presidencia de Trump, que directamente se paren en la frontera y les disparen a la gente, que no los dejen entrar. Entonces toda esta circulación y sobre todo ideología del miedo fue generando estas teorías en la cual directamente, como al haber que, digamos, lo que le echa la culpa como a esto, como al derecho humanitario, a todos estos grupos que buscan, si querés, una especie de filantropía o de empatía humana, que los terminan recibiendo estos flujos migratorios a cuentagotas, pero los van dejando entrar y ver en este acceso de las personas migrantes hacia los países como una conspiración global o parte de esta conspiración para que eliminar al hombre blanco, que no exista más. Eso obviamente está pasando en ambos continentes, pero bueno, y esto que decían, al principio no se trata sobre lobos sueltos, sino que también hay un refrén ya político institucional y que va cobrando representación y con aspiraciones a ocupar los distintos estamentos del Estado, y ahí agárrate. En España, esta advertencia está desde hace tiempo, ¿no?, en la agenda de Vox. ¿Qué es lo que viene diciendo Vox? Están atacando al hombre español, al hombre blanco. En marzo, la foto de Santiago Abascal, que es el dirigente, el presidente del partido de Vox, había decidido incorporar esta tesis a su discurso público. Y fue tras la celebración en un campo estudiantil en Madrid, donde se dieron la participación de jóvenes de la misma edad que Gendrón. Lo que se está haciendo en ese sentido es la derecha, es foguear los discursos de odio en las clases bajas, que es lo mismo, que esta misma performática que vimos en esta presentación de la Feria del Libro, que obviamente también había muchísimo joven y lo que hacen es foguear este discurso de odio. Y sobre todo hoy escuchaba que en el análisis sobre el público al que le habla Milei, ¿no?, es económicamente de lo más diverso, pero lo que tenía más homogéneo que eran profundamente antifeministas. O sea, se sentían liberales en términos económicos, pero sí estaban en contra de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad de género. No creen en género en general. Hay algo que la genitalidad y género son lo mismo y es con lo que vos naciste, y de ahí no se corren. En ese evento, Jorge Buxadé, vicepresidente primero de Vox, aprovechó la tensión de la guerra y la crisis que sufren las economías liberales para acusar a Bruselas de tener un plan para avanzar en una fase de su multiculturalismo. Que bueno, es lo que yo decía, como esto de que a través de palabras progres, ahora que intentan instalar el progresismo como una cuestión, como un bobo, ¿no?, un plan sistemático de erradicación de
los blancos, los blancos entendido por cada país como lo blanco. Existe una voluntad real en Bruselas, declaró, de poner en marcha un reemplazo poblacional en Europa. Boxadel explicó a los estudiantes que la Unión Europea es el eje central de un plan orquestado por las élites políticas y económicas para importar millones de trabajadores de otros continentes para mezclarlos con las razas europeas. Algo similar dijo Abascal el día en el que el gobierno presentó su plan para el 2050 y dice, bueno, Sánchez busca una agenda de sustitución, o sea, Pedro Sánchez presentó la agenda y Abascal dijo, Sánchez busca una agenda de sustitución poblacional que quiere que entren anualmente entre 190.000 y 250.000 inmigrantes hasta 2050. O sea, 2050. Estamos hablando de... bueno, que estamos en 250.000 personas en 30 años. No me parece una locura. No, digo, no lo es. Para un país que tiene millones de habitantes no es ¿cómo se dice? Un reemplazo poblacional. Es raro como el enojo con el número cuando ya el mismo dato te dice. Y sobre todo si el flujo te da 250.000 de acá a 20, qué lento que estoy con las matemáticas, 28 años, es muy poco. Pero bueno, él lo denunció con indignación y alentando obviamente estas teorías. El líder ultraderechista insistió el lunes con esta misma idea. Durante un acto en Alameira, pidió terminar con la imposición del multiculturalismo. Basta. A su juicio, las minorías migrantes conducen a la imposición de sus culturas y sus costumbres, anulando las tradiciones españolas y europeas. El multiculturalismo lo que genera es la desaparición de nuestra identidad-nación. En abril, el secretario general de Vox, o sea, mucha gente de Vox muy de acuerdo con estas discusiones, o sea, que si hay algo que hay, no tienen, ¿cómo se dice? O sea, no hay grises, nadie titubea con respecto a este tema. Javier Ortega Smith fue expulsado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que largo el nombre, tras intentar encabezar un acto junto a un grupo de neofascistas llamado Plataforma 711 por la Reconquista Cultural. Plataforma 711 por la Reconquista Cultural, ese es el título, que pretendía usar las instalaciones educativas para hablar justamente de estas teorías. ¿Ves? Por ejemplo, que yo digo que no necesariamente se pueda dar espacio. Si quieren, nucléense, pero me parece que darle un refrén institucional a estas teorías, en algún punto estás avalando, y sobre todo por la forma que después ni siquiera es en el debate, y después recomiendo mucho que vean País de Boludos, que hablan mucho sobre cómo es la performática de la discusión de la ultraderecha, que en general no busca el debate, sino anular la opinión del otro. Jesús de Blas, el portador de esta agrupación, explicó en una de sus entrevistas las motivaciones y el origen de la plataforma. Dijo: el nombre 711 hace alusión a ese fatídico año en el que se produce la invasión de la península ibérica por parte del Islam. Hemos encontrado un paralelismo con la situación actual, puesto que vemos que las universidades están siendo regadas muy sutilmente, incluso con fondos públicos, con un discurso que ni siquiera tiene que ver con el de acá. Vienen amparando por las élites y defienden temas como la ideología de género y el cambio climático. Es como todo lo mismo. Y admitió mantuvimos conversaciones con el PP, el Partido Popular, pero no se llegaron a más. Y de momento el único partido que se ha apostado por esta voz ha sido Vox. O sea, este es independiente a Vox, pero de repente dijeron, che, estamos en la misma, unámonos. Esta plataforma, la 711, ya abrió sus primeros contactos del exterior. O sea, nadie se queda quieto, y en este mundo ciberconectado siempre vas a encontrar puertas y centros y espacios que te van a prestar la oreja. Con una agrupación argentina, Centros de Estudios Cruz del Sur, que invitó semanas atrás al queridísimo Juan José Gómez Centurión, hermoso tipo. Un exponente de la ultraderecha de este país latinoamericano. O sea, en ese sentido, por detrás se empiezan a tejer todas las relaciones, y seguramente habría que revisar, pero
Milei entra dentro de esta. Yo no le he visto hablar sobre la migración, pero habría que preguntarle a ver qué piensa. O sea, nos van a invadir. Laura Méndez es una investigadora y politóloga, experta en yidaísmo, terrorismo y extrema derecha. Una de las voces más autorizadas en relación a este tema, porque lo estudió bastante y ya directamente sentenció. Plataforma 711, uno de los muchos grupos satélites de Vox, es de carácter neofascista. O sea, no quedan dudas cuál es su agenda, qué es lo que piensan, y no importa, no lo vas a hacer cambiar de opinión. Lo que utilizan términos como invasión y reconquista cultural como hoja de ruta a la hora de la discursiva y el hablar. Dice que la extrema derecha recurre a la conspiranoia para articular un discurso anti-inmigración que gira en torno a los mismos conceptos en toda Europa. Uno de ellos es la amenaza foránea, obviamente musulmanes, africanos, etcétera, árabes. Lo peligroso dice que este discurso nativista puede calar en la sociedad movilizando tanto elementos ultranacionalistas como a votantes que experimentan miedo, ansiedad en cara al futuro, empobrecidos y desencantados con el sistema, ¿no? Este es el título de la insatisfacción democrática, que es un poco tal lo que ocurre con este pibe en Nueva York. Seguramente, no necesariamente sus problemáticas tienen que ver con ser una persona blanca, sino con una cuestión de clase. Obviamente, seguramente había varios componentes de orden psicológico para realizar una matanza y a la vez transmitirlo por Twitch. Entonces, ya tenemos un código de cómo son estas personas. Entonces, este es el segmento que vamos a estar hablando un poco, vamos a estar cubriendo sobre los neofascismos. Todavía no encontramos un título, no se me ocurre ninguno, ya se nos va a ocurrir. Pero me parece importante que le demos pelota a esto, porque justamente lo que yo creo que dentro de los progresismos se produce una especie de miedo, que ya habría que cubrirlo, que no creo que sea, está pasando también a nivel global, no creo que sea casualidad, y que se tienen que sacar el miedo porque hay que disputarle lo cool y lo divertido hacia las extremas derechas. Y decía una filósofa socióloga, Susan Sontag, que hablando sobre los totalitarismos, la diferencia entre el totalitarismo de izquierda y derecha, que en general los totalitarismos de derecha son mucho más atractivos que los de izquierda. Entonces, a tener en cuenta porque performáticamente tienen una onda. Este ha sido el gran reemplazo. En teoría, ¿estás de acuerdo o no? ¿Qué le parece si cerramos? Estamos ya. Che, qué frío que hace en el estudio. Está bajando. No, pero no porque abriste la puerta, pero de repente bajó la temperatura como si viniera un muerto. Se la extrañó Jimé. La verdad que sí. Así que le mandamos un beso enorme. Espero que nos esté escuchando. Y que venga la siguiente. Que ya la siguiente voy a traer un poco de guarda que vienen y vamos a hacer más chistes. Muchísimas gracias, Ale Lagomarcino, por la puesta en el aire. Mati por el streaming. Y hoy tuvimos una visita que. Lila, vení, Lila, tenemos una visita que es con la mascota de la vecindad radio. Vení, a ver si le puedo hacer no, pero no se va a dejar ver. Necesitamos que seas tipo Mirko para la cámara, a ver si conseguimos plata, ¿no? Como viajes a los países. Uy, perdón, esto más maltrato animal, van a decir. Esa Lila, miren qué hermosa aquí. Estuvo paseando y se portó súper bien, Les mando un beso grande a todos. Nos vemos en la siguiente. Ahora voy a ver cómo la bajada del perro. Los queremos un montón. Chau. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.